con un tema que empezamos con restricciones. Hemos visto distintos tipos de restricciones. Vamos a ver las restricciones foreign key. Un campo que no es clave primaria en una tabla y sirve para enlazar sus datos con otra tabla en la cual es clave primaria se denomina clave foránea, externa o ajena. En el ejemplo que venimos trabajando constantemente en la librería, utilizamos la tabla libros y editoriales. Con estos campos, la tabla libros, el código es la clave primaria, título, autor, código editorial, precio, y la tabla editorial tenemos el código de la editorial y el nombre de editorial. El campo código editorial de la tabla libros es una clave foránea. Esta es lo que llamamos clave foránea, externa o ajena. Se emplea para enlazar la tabla libros con editoriales y es clave primaria en editoriales, en la otra tabla, con el nombre de código. Las claves foráneas y las claves primarias deben ser del mismo tipo para poder enlazar. Si modificamos una, debemos modificar la otra para que los valores se correspondan. Cuando alteramos una tabla debemos tener cuidado con las claves foráneas. Si modificamos el tipo, longitud o atributo de una clave foránea, esta puede quedar inhabilitada para hacer los enlaces. Entonces, una clave foránea es un campo o varios empleados para enlazar datos de dos tablas, para establecer un join con otra tabla en la cual es clave primaria. Hemos visto que una de las alternativas que Oracle ofrece para asegurar la integridad de datos es el uso de restricciones. Aprendimos que las restricciones se establecen en tablas y campos asegurando que los datos sean válidos y que las relaciones entre las tablas se mantengan. Ya hemos visto varios tipos de restricción, la restricción primary key, la restricción unique y la restricción check. Ahora veremos la restricción foreign key. Con las restricciones foreign key se define un campo o varios cuyos valores coinciden con la clave primaria de la misma tabla o de otra, es decir, se define una referencia a un campo de una restricción primary key o unique de la misma tabla o de otra. La integridad referencial asegura que se mantengan las referencias entre las claves primarias y las externas. Por ejemplo, controla que si se agrega un código de editorial en la tabla libros, tal código exista en la tabla de editoriales. También controla que no pueda eliminarse un registro de una tabla ni modificar la clave primaria si una clave externa hace referencia al registro. Por ejemplo, que no se pueda eliminar o modificar un código de editoriales si existen libros con dicho código. La siguiente es la sintaxis parcial general para agregar una restricción foreign key. Vamos a utilizar alter table, nombre de la tabla 1, por ejemplo sería, si estamos con un ejemplo, con la tabla libros, alter tabla libros, add constraint, nombre de la restricción, ¿sí? Nombre tabla 1 referencia al nombre de la tabla a la cual aplicamos la restricción. Nombre restricción es el nombre que le damos a la misma, por ejemplo, fk de foreign key _libros, porque la vamos a aplicar a la tabla libros, al foreign key, y sobre el campo código editorial. Luego, la palabra clave foreign key, entre paréntesis se coloca el campo de la tabla a la que aplicamos la restricción y que será establecido como clave foránea. Foreign key, el campo de clave foránea, fíjense con el ejemplo de la tabla libros, sería foreign key código editorial, que es un campo de la tabla libros. Luego de reference, indicamos el nombre de la tabla referenciada, el nombre de tabla 2, que en nuestro caso sería, por ejemplo, editoriales. Y entre paréntesis indicamos el nombre de la clave primaria de la tabla 2 a que hace referencia. El campo de la tabla de referencia debe tener definida una restricción primary key, eso es fundamental, o unique. Si no la tiene, aparece un mensaje de error. O sea, la tabla 2 tiene que tener definido su primary key o unique. Por ejemplo, acá reference, editoriales, que es la tabla 2, y con respecto al campo código, que es un campo de la tabla editoriales, que tiene que tener definido su primary key. En el ejemplo implementamos una restricción foreign key para asegurarnos que el código de la editorial de la tabla libros, llamado código editorial, esté asociado con un código válido en la tabla editoriales, que se llama código en la otra tabla. Cuando agregamos cualquier restricción a una tabla que tiene información, esto es importante porque estas restricciones podemos agregar ya cuando tenemos datos en las tablas cargadas. Oracle controla los datos existentes para confirmar que cumplan la restricción. Si no la cumplen, la restricción no se aplica, o sea, no se puede crear el foreign key y aparece un mensaje de error.
Por ejemplo, si intentamos agregar una restricción foreign key a la tabla libros y existe un libro con un valor de código para editorial que no existe en la tabla de editoriales, la restricción no se agrega. Actúa en inserciones. Es importante tener en cuenta, si intentamos ingresar un registro, o sea, un libro, con un valor de clave foránea, código editorial, que no existe en la tabla referenciada, en la tabla de editoriales, Oracle muestra un mensaje de error. Si al ingresar un registro, un libro, no colocamos el valor para el campo clave foránea, código editorial, almacena nulo, o sea, porque esta restricción permite valores nulos, a menos que se haya especificado lo contrario al definir el campo, que se lo haya definido not null. Actúa en eliminaciones y actualizaciones, o sea, en deletes y en update. Sobre la tabla, por ejemplo, la tabla libros, si hacemos. Si intentamos eliminar un registro o modificar un valor de la clave primaria de una tabla, si una clave foránea hace referencia a dicho registro, Oracle no lo permitirá, excepto si se permite la acción cascada, tema que veremos más adelante. Por ejemplo, intentemos eliminar una editorial a la que se hace referencia en libros, aparecerá un mensaje de error. Esta restricción, a diferencia del primary key y unique, no crea índices automáticamente. La cantidad y tipo de datos de los campos especificados luego foreign key deben coincidir con la cantidad y tipos de datos de los campos de la cláusula reference. Acá si indicamos deben coincidir en tipo y cantidad. Esta restricción se puede definir dentro de la misma tabla, este tema veremos más adelante, o entre distintas tablas como estamos viendo ahora, entre la tabla de libros y editoriales. Una tabla puede tener varias restricciones foreign key, o sea, puede tener varios campos o conjunto de campos con foreign key. No se puede eliminar una tabla referenciada en una restricción foreign key, aparecerá un mensaje de error. Una restricción foreign key no se puede modificar, debe eliminarse con alter tabla, drop constraint y volverse a crear. Y las restricciones foreign key se eliminan automáticamente al eliminar la tabla en la que fueron definidas. Para obtener información acerca de estas restricciones podemos consultar los diccionarios user constraint y user cons column. Pasemos a probarlo ahora. Vamos a trabajar con nuestra tabla de libros editoriales, que ya lo hemos estado trabajando en varios conceptos. Lo primero que vamos a hacer es eliminarla y crearla con estas estructuras. Como vemos, hasta ahora no hemos definido ninguna restricción a ninguno de las tablas. Borramos y creamos las dos tablas. Vamos a cargar algunos datos de prueba. Ejecutemos todo nuevamente y veamos lo que hemos insertado. Bueno, hasta acá hemos insertado los datos en la tabla de editoriales con los códigos 1 y 2 y 3 y hemos cargado 3 libros con los códigos editorial 1, 2 y 5, o sea, es un código editorial que no existe. Por supuesto que no hay ninguna restricción, se ha permitido ingresar el código 5. Intentemos establecer una restricción foreign key sobre el código editorial de la tabla libros. Entonces hemos dicho que para crear un foreign key indicamos alter table libros, porque es la que le vamos a definir la restricción a la tabla libros. Add constraint, el nombre de la restricción, fk-libros-código editorial, lo vamos a establecer sobre campo código editorial. Foreign key reference, hacemos referencia a la tabla editoriales por el campo código. Si lo ejecutamos, vamos a encontrarnos que nos da un error. Mensaje de error, pues el campo código de la tabla editoriales no fue definida como clave primaria ni única. O sea, una restricción que debe tener para poder crear el foreign key es que la tabla referenciada debe tener definida su clave primaria. Vamos a agregar una restricción primary key sobre el código de la tabla editoriales. Entonces, alteramos la tabla editoriales, agregamos una constraint, el primary key, sobre el campo código. Eso, si bien lo podríamos haber hecho cuando creamos la tabla, hacer el primary key acá. Bueno, la tabla fue alterada. Nuevamente intentamos establecer la restricción foreign key, pero también nos va a dar un error, porque otro problema que en este momento tenemos es que Oracle controla que los datos existentes no violen la restricción que intentamos establecer.
Nosotros hemos visto que en nuestra tabla libros, al tratar de establecer el foreign key, esta restricción, analiza los códigos y identifica que el 5 no hay referencia en la tabla editorial, no hay código editorial 5. Por lo tanto, hay un mensaje de error, controla que los datos existentes no violen la restricción que intentamos establecer. Como existe un valor de código editorial inexistente en editoriales, la restricción no puede establecerse. Para poder hacerla, lo primero que vamos a hacer, entonces, vamos a eliminar la fila de la tabla de libros cuyo código editorial es 5. Entonces pasemos a eliminar, borramos y ahora sí, nuestras tablas, vamos a volver a ver los datos que tenemos hasta ahora. Y como vemos, la tabla editorial no la modifiqué, pero la tabla libros, los códigos que tiene hacen referencia a filas, a códigos de editoriales que existen. Ahora sí podemos establecer una restricción foreign key. Nuevamente vamos a codificar. Ahora sí, este alter tabla libros va a funcionar. Se va a agregar la restricción foreign key libros código editorial sobre el campo código editorial, referenciando la tabla editoriales al primary key de la otra tabla, que es el código. Ejecutamos y ahora la tabla libros fue alterada. Veamos las restricciones creadas en la tabla libros consultando user constraint. Vamos a ver mediante el diccionario user constraint. Acá vemos el foreign key creado, una restricción de tipo R. Aparece restricción foreign key libro código editorial, indicando que es una foreign key con el carácter R en el tipo restricción. Consultemos ahora qué columnas afecta el foreign key, accediendo al diccionario user constraint column, y nos vamos a encontrar que es sobre qué columna hemos creado el foreign key libros código editorial, sobre la columna código editorial. ¿Sí? Esta es la que hemos especificado. Veamos restricciones de la tabla editoriales. En la otra tabla, la restricción que hemos definido en su momento es la restricción primary key. Ingresemos bueno, y ahora una vez definida este constraint o restricción foreign key, ingresemos un libro sin especificar un valor para el código editorial. Esto sí lo va a permitir si insertamos en el campo código editorial acá el valor por defecto, que va a ser nulo. ¿Sí? Si analizamos los datos, veamos la tabla libros, como vemos se ha ingresado un código editorial con el valor nulo, el valor por defecto. Nótese que el código editorial almacena null porque esta restricción permite valores nulos a menos que se haya especificado lo contrario al definir el campo, que lo definamos not null. Intentemos ahora sí ingresar un libro con código editorial inexistente. Por ejemplo, tratemos de cargar este libro con el código de editorial 8. No debería permitirlo porque tiene establecido el foreign key, la tabla libros. Como vemos, nos muestra un mensaje indicando que restricción foreign key libro editoriales está siendo violada, que no encuentra el valor de la clave primaria en editoriales. ¿Sí? No hay un código editorial 8 en la tabla editoriales. Entonces no se inserta en la fila. Nos muestra un mensaje: intentemos eliminar un editorial cuyo código editorial esté presente en libros. Como vemos, la tabla libros tiene un libro que pertenece al editorial 2. Por lo tanto, no se pueden eliminar de la tabla libros, de la tabla editoriales, perdón, del Let's From editoriales, el código editorial 2. Si lo eliminamos, nuevamente nos muestra un mensaje, nos informa que la restricción de clave externa está siendo violada. Existen registros que hacen referencia al que queremos eliminar. Intentemos eliminar la tabla de editoriales, tampoco lo va a permitir, ya que hay referencias, está definido el foreign key. Un mensaje de error indica que la
acción no puede realizarse porque la tabla es referenciada por una restricción foreign key que en este caso ha sido establecida en la tabla de libros. Bueno, hasta acá el concepto de claves foráneas, cómo se crean estas constraints o restricciones. Dejo un enlace abajo de este video para que hagan algún otro ejercicio y quede más claro y ya fijado el concepto de definición de claves foráneas. Gracias.